Hola, yo soy Gena y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, como verán en el título, hoy voy a estar contando 4 historias de Reddit que le ha pasado a usuarios que han contado en Reddit con experiencias perturbadoras que le ha pasado con extraños. Antes de comenzar con el video, no olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que se me viene subiendo mucho más videos. No olviden de darle like, de comentar acá abajo qué otras historias, si tienen historias, me las dejan acá en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo para un próximo video. Ahora sí, comencemos con estas historias. Primera historia. El hombre que llamaba todas las noches. Un usuario de Reddit dijo que cuando tenía 16 años se quedaba solo en casa porque sus padres trabajaban en el turno de noche. Todo era normal hasta que comenzó a recibir llamadas de un número desconocido. Exactamente a las 2:13 de la madrugada. La primera vez contestó y no escuchó nada, solo una respiración lenta y pesada. Pensó que era una broma y colgó. La segunda noche volvió a suceder. Esta vez, antes de cortar, escuchó la voz de un hombre que dijo: "Todavía no". Después, la línea se cortó. Las llamadas continuaron durante casi una semana, siempre a la misma hora, siempre la misma respiración. El chico estaba tan asustado que decidió desconectar el teléfono de la pared antes de irse a dormir. A las 2:13 de la madrugada el teléfono sonó. Entró en pánico. El aparato estaba desconectado. Temblando, levantó el auricular y escuchó la misma respiración. Luego, la voz del hombre dijo algo que nunca pudo olvidar: "Ahora sí, mira la ventana". El chico no miró. Corrió hasta la habitación de sus padres y se encerró allí hasta el amanecer. Al día siguiente, la policía encontró huellas de barro justo debajo de la ventana de su habitación. Después de eso, nunca volvieron a llamar. A mí me pasó una secuencia así, más o menos parecida. No me llamaban por teléfono, pero escuchaba ruidos en el patio y era como que todas las noches me pasaba. Y yo estaba en ese momento solo en mi casa, porque todos trabajaban o estaban en otros lados y yo estaba acá solo. Y me pasaban historias así como paranormales. Y si quieren que les cuente mi historia paranormal, me lo dejan acá en los comentarios y lo voy a estar haciendo en otro video. La mujer extraña del centro comercial. Cuando tenía 19 años fui al centro comercial con mi hermana de 12 y mi prima de 16 años. Como siempre aparentamos menos edad. Cualquiera habría pensado que éramos 3 adolescentes de compras. Mientras caminábamos por el mall, una mujer de unos 40 o 50 años con aspecto descuidado y muy nerviosa se acercó a mí para pedirme el teléfono. Dijo que llevaba 2 días en el centro comercial que nadie iba a buscarla. Me dio lástima y se lo presté. La mujer hizo varias llamadas, pero un número estaba desconectado y el otro fue directo al buzón de voz. Lo extraño fue que empezó a dejar un mensaje describiéndonos con todo detalle. Dijo que éramos 3 chicas jóvenes, describiendo nuestra ropa, cómo nos veíamos y que estábamos juntas. Escuchar a una desconocida hablar de nosotras como si le hubiera pasado información a alguien me dio un escalofrío inmediato. Le quité el teléfono y saqué a mi hermana y a mi prima de ahí. Entramos en una tienda donde sabíamos que los empleados siempre estaban atentos a los clientes jóvenes. Pensé que ahí estaríamos seguras. Pero apenas unos minutos después, la mujer entró en la misma tienda. Empezó a preguntarle a los empleados y a otros clientes si habían visto a 3 chicas jóvenes, describiéndonos otra vez. Parecía desesperada por encontrarnos. Los empleados notaron que algo no estaba bien y nos ayudaron a escondernos. Finalmente, la mujer salió, pero siguió merodeando por el centro comercial y comenzó a perseguir a otra familia que se parecía a nosotras. Su comportamiento se volvió tan extraño y agresivo que tuvieron que llamar a seguridad. Según nos contaron después, la situación terminó en caos y tuvieron que intervenir físicamente para detenerla. Hasta hoy no sé cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tal vez estaba atravesando una crisis mental, o tal vez tenía algo mucho más siniestro en mente. Lo único que sé es que la forma en que nos describió y la obsesión que mostró por encontrarnos hicieron que aquel día normal de compras se convirtiera en una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. El hombre del estacionamiento. Esta historia fue compartida por un usuario de Reddit que trabajaba en un supermercado. Como su turno terminaba tarde, casi siempre salía cuando el estacionamiento ya estaba prácticamente vacío. Una noche, mientras caminaba hacia su auto, notó a un hombre parado junto a un poste de luz. No estaba haciendo nada en particular, solo estaba allí, inmóvil, mirándolo. El usuario pensó que tal vez estaba esperando a alguien, así que siguió caminando. Sin embargo, al abrir la puerta de su auto, miró hacia atrás y se dio cuenta de que el hombre estaba mucho más cerca. Lo extraño era que no lo había escuchado caminar, ni siquiera había escuchado pasos. Se subió al auto y antes de arrancar,
levantó la vista una vez más. El hombre estaba a pocos metros de distancia y seguía observándolo. Entonces sonrió y levantó la mano lentamente, como si estuviera saludando a un viejo amigo. El usuario arrancó y se fue inmediatamente. A la noche siguiente volvió a salir tarde del trabajo. Apenas puso un pie en el estacionamiento, sintió un nudo en el estómago. El hombre estaba allí otra vez, parado exactamente en el mismo lugar. Después de eso, el usuario comenzó a pedirle a sus compañeros que lo acompañaran hasta el auto todas las noches. El hombre de la carretera. Una noche, después de dejar a una amiga en su casa, tuve que volver por un camino alternativo, porque las obras viales habían cerrado casi todas las rutas. Terminé tomando una carretera rural que pasaba junto a unos bosques conocidos por ser peligrosos de noche, un lugar donde había ocurrido varios crímenes sin resolver. Eran más de las 2 de la madrugada y no había absolutamente nadie en la carretera. De repente algo golpeó mi auto. No fui yo quien atropelló algo. Algo había sido lanzado contra el coche. Me detuve bajo una farola e intenté revisar los daños desde adentro. Entonces vi un destornillador tirado en la carretera, justo detrás de mi vehículo. Pero eso no fue lo peor. Al otro lado de la carretera, dentro del bosque, había un hombre. Estaba a apenas unos metros de la ruta, completamente inmóvil y dándome la espalda. Llevaba una chaqueta de cuero negro y unos chinos oscuros. Sus manos se abrían y cerraban lentamente, pero nunca se dio la vuelta ni se movió de su lugar. No había otros autos, ni casa, ni señales de que alguien más estuviera allí. Solo ese hombre y yo en medio de la oscuridad. Antes de averiguar quién era o qué quería, aceleré y me fui de allí. Al día siguiente descubrí que el auto tenía un rasguño y una pequeña fuga en un neumático, probablemente causados por el destornillador. Hasta hoy me pregunto qué hubiera pasado si hubiera salido del coche para revisar los daños, y sinceramente prefiero no saber la respuesta. Bueno, eso lo contó un usuario de Reddit y yo, una de las historias como que me perturbó mucho. O sea, imagínate ir en el bosque, o sea, por una carretera en donde sabes que en esos bosques han pasado crímenes que no se han resuelto, o que han pasado cosas muy fuertes, y tomar esa carretera y de la nada te golpea algo. Vos decís, un animal, algo, ¿me entendés? Y parás para ver qué onda, pero él no baja, se fija por los espejos y ve un destornillador atrás, ¿me entendés? En la parte de atrás del auto, tirado en la carretera, y decís, ¿por qué? O sea, ¿quién lo lanzó? Y ahí vio un hombre literalmente en la oscuridad. No, horrible. O sea, imagínate estar solo. Bueno, hay mucha gente que le ha pasado en carretera cosas horribles, historias. Si quieren que les cuente historias así de carreteras que le ha pasado, porque hay muchas historias de eso en Reddit, me lo dejan acá en los comentarios y también voy a estar atento a ver qué historias ustedes me dejan. Pero yo me metí mucho al mundo ahora de Reddit. Me encantó porque encontré una cantidad de historias y es buenísimo leerlas porque están muy interesantes y son perturbadoras, literal. Así que nada, gente, hasta acá llega el video. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que se me sigue subiendo mucho más videos. No olviden darle like, de activar la campanita si les llega la notificación de mis próximas videos de reacción. Y no olviden de comentar otras experiencias que hayan leído en Reddit, que les haya pasado a ustedes. Me lo dejan acá en los comentarios y yo ya los voy a estar leyendo para traerlos en otros videos. Así que nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.